Estoy aquí compartiendo con ustedes esto porque un día me dije voy a fallar y fallando voy a compartir esto. En este episodio van a escuchar una historia de cómo un día fallé, cómo me sentí un fracaso y cómo el tiempo me mostró que sencillamente era el paso que necesitaba para llegar a donde quería llegar. También vas a poder ver cómo tener expectativas y objetivos acordes al nivel que tenemos, acordes al proceso que vivimos, nos van a ayudar a sentirnos satisfechos con nosotros mismos, nos van a ayudar a sentirnos conformes y cómodos con los pequeños pasos que vamos dando día tras día. ¿Y cuál es el problema con fracasar? ¿Por qué tanto nosotros tememos fracasar? Porque ¿quién quiere estar equivocado? ¿Quién quiere mostrarse como que no sabe algo? Nadie. Pero en realidad no hay nada de qué estar avergonzado, porque fracasar es solo una forma de mejorar. Hoy agradécete por tener el coraje, por intentar y por fracasar, porque fracasando lo vamos a realizar. Hola, bienvenidos de vuelta a Shaking Angles. Hoy vamos a estar hablando de algo, unas vivencias que, no nos gustan, cosas que nos erizan la piel y nos detienen. Fracasos, fallar. La verdad es que yo cuando pienso en fracasar, solía pensar como en una señal así roja, grande, que me dijera, devuélvete. Sí, me daba mucho miedo la idea de fracasar y de verme expuesta. Y la verdad es que nos preguntamos, ¿pero cuál es el problema con fracasar? Bueno, en fracasar, ese miedo a fracasar nos detiene en hacer cosas que queremos hacer. Nos paraliza. ¿Y qué lo hace tan temeroso? Bueno, yo creo que la percepción que tenemos de fracasar no es la mejor. Es algo malo para nosotros. Y así nos lo ha enseñado la sociedad, nuestra familia. Para nosotros la idea de fallar es como reconocer en público que estamos equivocados, que cometimos un error, que no sabemos algo. Y eso nos paraliza. ¿Quién quiere estar equivocado en la vida? Nadie. Todos queremos estar en lo correcto. Además, no tomamos el crédito por los fracasos que tenemos, porque no reconocemos el esfuerzo que ponemos, y todo el trabajo que aplicamos, inclusive si fracasamos. La mayoría de nosotros no nos decimos, bravo, lo hiciste muy bien. Así hayamos trabajado súper fuerte, no lo decimos. Generalmente hablando, si tenemos ese miedo a fracasar, es porque juzgamos los fracasos. Como bien lo dijimos, como es algo equivocado, como que no sabemos hacerlo. Y la verdad es que muchos de nosotros tomamos el fracasar como algo personal, como que yo soy un fracaso. O tal persona, alguien más, es un fracaso. Y eso no es verdad. Inclusive nosotros podíamos juzgar a un nivel el fracaso que podíamos susurrar a nuestras espaldas. Mira, fulanito fracasó. Y porque eso está bien. Incluso podemos decir como que no sirvo, como que algo está mal conmigo. Y la verdad es que no es así. Porque primero, los demás juzguen el fracaso de esa manera, no es cierto. Hay muchas cosas envueltas en el fracaso. Y no es el fracaso es solo un resultado. En cualquier situación tenemos que considerar todos los factores externos que están involucrados, que no solo dependen de nosotros. Creo que lo que necesitamos es reconocer el esfuerzo que ponemos en las situaciones que estamos haciendo, inclusive cuando fracasamos,
Y si nosotros no juzgáramos eso como que estamos equivocados o qué horror, qué fracaso, si no lo juzgáramos, nosotros nos sentiríamos mucho más cómodos. Y por lo contrario, sería totalmente opuesto. Nos apoyaríamos y reconoceríamos esos fracasos como el esfuerzo que estamos dando en lograr y llegar allí. Ahora, la percepción de fallar que me gusta y que funciona para mí, que disfruto más verlo de esa manera, es que fallar es un paso requerido para tener éxito. Fallar puede ser divertido. Mira, si estamos dispuestos a disfrutar el proceso. Y piensa acerca de esto. Un bebé que está aprendiendo a hablar y a caminar, ellos no se van a la cama al final del día pensando, ay, no caminé hoy, qué horror. No, ellos están solamente jugando, disfrutando, viviendo su día a día. Y así ellos están progresando. Ellos no están esperando o ansiando ese resultado. Viven un proceso natural, que por cierto es particular para cada bebé. Hemos escuchado muchas veces que preferimos no intentar, no fallar, que tener éxito. Pero la verdad es que no estamos conscientes cuando estamos decidiendo no fallar. ¿Y por qué estoy tan segura? Bueno, cuando vine a Australia, una amiga me recomendó Meetup, que es una aplicación donde podía asistir a grupos y mejorar mis habilidades hablando, mis habilidades de inglés. Y bueno, yo la verdad es que muy dispuesta para mejorar mis habilidades, empiezo a buquear mi grupo para asistir. Y la primera semana, la segunda semana, me pasaron muchas semanas. Y bueno, me estaba creando todas estas excusas de no tengo tiempo, estoy muy cansada, estoy trabajando, me pasa esto, en fin. Después de aproximadamente como 3 meses, un día llegué y dije, ¿saben qué? ¿Suficiente? O sea, yo de verdad necesito mejorar mis habilidades. Necesito hablar mejor. Y decidí ir, busqué mi appointment y ese día sí fui. Y cuando llegó muy emocionada a mí, era como un pub, como un café, un restaurante. Subo las escaleras y lo primero que veo es el anuncio con el nombre del grupo. Y lo que esta niña hizo fue caminar derecho. Seguí caminando, di la vuelta y me fui. Hice de cuenta que yo no iba para allá, que yo no los conocía. Por supuesto que no los conocía, ellos no me conocían, así que pude hacerlo. Pero la verdad era que yo estaba sudando, estaba nerviosa, temblaba del miedo, del terror que tenía de hablar allí, de conocer a esas personas. Y lo que hice fue salir corriendo de allí, crucé la calle y me metí en otro restaurante a comerme una torta de chocolate gigante mientras lloraba. La verdad es que en ese momento, mira, yo ni reconocí eso, ni lo dije, ni nada, porque yo era un total fracaso ese día. Yo me sentí muy mal por eso. Porque ¿cómo era posible que yo no tenía la voluntad de ir y hablar con las personas, que yo necesitaba mejorar mis habilidades? Entonces, ¿cómo es posible que yo no podía? La verdad es que después de algunas semanas, quizás una semana, me di cuenta que lo que me había pasado era que estaba aterrorizada, que odiaba y que el hecho de que tenía que ir a hablar ahí con desconocidos y en inglés me llenaba de temores terribles. Pero yo no podía permitir que el miedo me dejara en esa posición, porque sencillamente eso significaba que yo estoy viviendo en un país donde hablan inglés y que eso iba a significar que yo no iba a mejorar, que qué oportunidades iba a tener yo si yo no hablaba inglés. Así que empecé a ir de nuevo, esta vez
mucho más consciente de la situación, mucho más consciente de lo que iba a enfrentar. Y la verdad es que la siguiente vez no es que haya sido mucho más fácil que esa. La verdad es que la siguiente vez, sencillamente la diferencia fue que el estar consciente de lo que me iba a pasar y de lo que estaba pasando no me permitió que saliera corriendo otra vez. El estar consciente me empujó a que nos teníamos que quedar allí. Y lo hice. ¿Y qué me estaba deteniendo? ¿Cuáles eran todos esos miedos que yo vi, que yo sentí en ese momento? Cuando me senté y me sinceré conmigo. La verdad es que pensé en que yo no quería mostrarme como que no estaba haciendo lo mejor. Yo no quería sentirme avergonzada y hablarle a personas que yo estaba cometiendo errores y tras errores mientras yo hablaba. Pero la verdad era cómo iba a aprender si yo no me forzaba a tener ese proceso. O sea, yo me di cuenta que no iba a haber forma de que yo mejorara sin cometer todos esos errores. Y la verdad, como dije, bueno, eso me dio reconocer y ver toda la situación, me dio la fortaleza de ir y enfrentar esos miedos. Pero la verdad es que después de mucho tiempo, eso me dio el valor en ese momento, como en esa semana. Me dio el valor para continuar. Pero después de mucho tiempo yendo, un día me di cuenta que ya no me daba tanto miedo ir y hablar, y de hecho no, para nada. Ya no me importaba si me equivocaba o no. Yo, sí, otro error, más uno menos. Pero la verdad es que es así. Y no es que sea un error más uno menos, es que es parte de la vida. Yo me empecé a sentir más cómoda cometiendo mis errores. Y después de mucho tiempo viendo todo eso, me di cuenta que esa situación no había sido un fracaso. Me di cuenta que yo no había sido un fracaso. Porque si yo no hubiese decidido ir ese día, yo no hubiese podido entender mis miedos. Yo no hubiese podido ver qué era lo que me estaba pasando. Y si yo no hubiese podido entender mis miedos y toda la situación, qué era lo que estaba pasando, yo no hubiese estado dispuesta a vivir el proceso. Y aunque sí, después de que me di cuenta de los miedos y todo eso, no fue que vine y dije, ay, qué cómoda estoy ahora. No, eso lo veo hoy día. En ese momento seguía con las mismas ansias de querer hablar lo más pronto posible. La verdad es que enfrentando todos esos miedos, me di cuenta que todos esos pequeños fracasos me ayudaron a progresar poquito a poquito. ¿Y por qué esa situación la consideré un fracaso en ese momento? Porque mis expectativas fueron que yo quería hablar apropiadamente como una persona nativa a los 3 meses de estar aquí. Porque no tenía la paciencia de vivir mi proceso a mi ritmo, a mi nivel, al momento que estaba viviendo y a las oportunidades que tenía, porque al final de cuentas, si tú tienes que trabajar, estudiar, era lo que podía hacer. Y miren lo fuerte que somos con nosotros mismos. Yo me juzgué de lo fracasada y de todo lo que podía hacer en ese momento, porque no estaba dispuesta a hablar con un grupo de personas desconocidos y porque me estaba empujando a hacerlo de un día para otro. Pero en realidad, yo después de mucho tiempo me pregunté, yo tenía la disposición de hacerlo inclusive en español. Inclusive en español, eso es una situación difícil. Muchas personas no nos vemos en un ambiente donde estamos disponibles y donde queremos hablarle a personas desconocidas, no nos sentimos cómodas. Y si eso no era cómodo ni siquiera en español, imagínense hacerlo
en un idioma que no es el tuyo y que además no lo dominas. Y digo esto solo para que reconozcamos lo fuerte que podemos ser con nosotros mismos. Ahora, ¿cuál sería la diferencia para mí no haber considerado eso una falla, un fracaso? La expectativa. Y si yo hubiese considerado que yo tenía que dar pequeños pasos, me hubiese dado cuenta que yo estaba haciendo lo mejor posible y que estaba progresando. Porque quizás hoy no estaba dispuesta a ir, pero ya me di cuenta que la siguiente semana había dicho, ¿sabes qué? Hoy sí vamos y sí vamos. Y así no haya estado dispuesta a hablar y llegar y hablar, era un gran progreso. Entonces, si usted vio o escuchó el episodio 2, esto te suena familiar. Porque los pequeños pasos, los pequeños progresos son sumamente importantes y nos tenemos que sentir cómodos con ellos. Adicionalmente, tenemos que ver que esos pequeños pasos tienen que estar de acuerdo a nuestro nivel. Si estamos apenas empezando algo, a veces un pequeño paso es solamente sentarnos a pensar si me gustaría hacerlo o no de verdad. Analizar, llegar a esa conclusión de si de verdad eso es lo que yo deseo. Eso es un paso. Y te quiero decir que no esperes escuchar así relajadamente. Ay, no, es que yo tengo miedo de fracasar. Mentira, eso no nos lo decimos, no nos damos cuenta. Al menos no al comienzo. No nos damos cuenta. Nuestro cerebro nos esconde esos miedos de nosotros. Y sé muy bien que eso es así porque la verdad es que esta no ha sido la única situación donde me he descubierto esos miedos escondidos detrás de excusas. Y para mí ha sido maravilloso redefinir la definición de fracaso. Para mí, estar hoy aquí compartiendo esto con ustedes, si no hubiese sido porque me he estado repitiendo una y otra vez que vine aquí a fracasar, pero fracasando voy a compartir esto, no hubiese estado dispuesta a hacerlo. La verdad es que ahora veo que fracasar es lo mejor que podemos hacer. Eso significa que nosotros estamos intentando, que evaluamos la situación y que volvemos a intentar. Estamos trabajando en eso que queremos. Porque si fracasamos, no significa que somos un fracaso. Puedes evaluar la situación y darte cuenta que hay diferentes factores involucrados. Inclusive, si nosotros tenemos que mejorar una habilidad, eso no quiere decir que somos un fracaso. Ve la diferencia. Solo tenemos que estudiar un tópico, aprender a hacer algo. No que nosotros somos un fracaso. Nosotros no, bajo ninguna circunstancia, somos un fracaso. Siéntate dispuesto a avergonzarte, a hacerlo, a disfrutarlo o parecer ridículo, sí. Pero aún estando dispuesto a fracasar, reconociendo que te estás moviendo hacia adelante, que estás aprendiendo, que estás mejorando. Y más importante, que estás disfrutando lo que estás haciendo. Reconociendo eso, imagínate las ganas que me dan de fracasar. Cuando no conseguimos lo que esperamos, no alcanzamos esas expectativas. Mira, siéntete con ansias de ver las oportunidades de aprendizaje que tienes ahí. Los retos que están enfrente de ti. Búscalos, porque allí están tus puntos de crecimiento. Y para terminar, quiero decir que hoy día, cuando veo a alguien que está fracasando, mi espíritu se ilumina y no me quedan más ganas que abrazarlo o abrazarla y decirle felicitaciones que lo estás haciendo. Y siempre les muestro
todo el esfuerzo que hay en fracasar, porque no es fácil el trabajo que hay detrás del fracaso. Y tenemos que aprender a darnos la palmadita y a reconocernos, a darnos las gracias porque nos atrevimos. Y fuimos y lo logramos. Que si fallamos, que si lo hicimos mal, sí, pero lo hicimos. Vamos a fracasar, pero desde nuestro corazón vamos a disfrutar eso y hacer lo que vinimos a hacer. De verdad, muchas gracias por haber estado hoy aquí aprendiendo un poquito más o disfrutando un poquito más o lo que sea que viniste a hacer. Pero muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.